Buenas tardes de nuevo a todos los participantes. Estamos ahora ante la última de las ponencias de esta tarde, que el ponente es David Huidobro Sanz. Y la ponencia tiene el título del proceso de elaboración de una historia familiar, recomendaciones y mejores prácticas. David Huidobro es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Business Administration por el IES, Universidad de Navarra y la Universidad de Duke, Estados Unidos, y doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria, miembro asociado de la Academia Internacional de Genealogía y vocal de la Comisión de Jóvenes de la Real Asociación de Hidalgos de España. Bueno, David, la ponencia la empiezas cuando quieras. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a las entidades organizadoras de este congreso, a la Real Asociación de Hidalgos de España, a la Confederación Internacional de Genealogía Heráldica, a la Academia Internacional de Genealogía y al Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica por la oportunidad que me brindan hoy de pronunciar esta conferencia. Esta conferencia pretende sintetizar el resultado de 20 años de investigación en materia genealógica. Lo primero que quiero hacer es empezar definiendo qué entendemos por genealogía. La genealogía no es ni más ni menos que el estudio del conjunto de los antepasados y descendientes de una persona mediante la consulta de registros de distinta naturaleza, como pueden ser registros civiles, archivos militares, archivos eclesiásticos u otros similares, priorizando la búsqueda de nombres, lugares y fechas de sus principales acontecimientos vitales. Nos referimos a la fecha y el lugar de su nacimiento, matrimonio y defunción, es decir, es esencialmente una mera relación de nombres y datos, y es un poco lo que he tratado de sintetizar con la imagen que acompaña esta diapositiva. Al final, lo único que decimos es que un determinado individuo nació en un lugar, en una fecha concreta, y es hijo y nieto de unas determinadas personas. Sin embargo, la historia familiar busca ir más allá, busca no solo recopilar nombres y fechas, sino también profundizar en la trayectoria y vida de cada una de las generaciones de un linaje e integrar todos estos datos, toda esta información, en el contexto social, económico y político de la época, para el desarrollo de una narrativa. La historia familiar resulta mucho más interesante, no solo para el propio investigador, sino también a nivel académico. Antes veíamos un árbol muy esquematizado. Aquí, para ilustrar este concepto, lo que he traído es una fotografía, una imagen de una investigación que realicé hace bastantes años sobre una rama de mi familia que estaba vinculada a la Guardia Civil, y podemos ver que junto a nombres pues incluimos fotografías de las casas en las que vivieron, fotografías de los personajes, incluimos los nombres de los padrinos, donde digamos la profesión de los mismos, los distintos empleos que fueron ocupando. El término historia familiar tiende a sustituir o al menos complementar al de la genealogía. Y así, en numerosos congresos, muchos de ellos organizados por las entidades que auspician este congreso, pues lo incluyen en sus denominaciones. Quiero citar, solo como ejemplos, el 9º Coloquio Internacional de Genealogía, cuyo tema era la pequeña y gran historia familiar a través de la genealogía. El 14º Coloquio Internacional de Genealogía, que tendrá lugar en los próximos meses en Canarias, cuyo tema es Genealogía e Historia Familiar, entre el pasado y el futuro. La misma página web de American Ancestor, que ha sido la entidad organizadora del último Congreso Internacional de estas materias, pues tiene un centro para historia familiar, herencia y cultura. Y así numerosas también asociaciones en estas disciplinas pues incluyen en su denominación esta terminología. Igualmente, muchos libros cada vez tienden a hablar más de genealogía que de historia familiar, si bien todavía nos encontramos casos, son los menos por suerte, en los que pues, simplemente los autores realizan una genealogía, una mera recopilación
de nombres y datos sin ir más allá, y eso, en mi opinión, pues carece de todo interés hoy en día y es un concepto plenamente superado. Lo primero que quiero hacer es derribar un mito. Solemos tender a pensar que únicamente los linajes, las familias importantes, tienen una historia que merece ser contada, y nada más lejos de la realidad. Es posible realizar una investigación de cualquier familia y reconstruir esta historia familiar. Para ello, lo único que necesitamos es que los archivos se hayan conservado y, sobre todo, conocer y manejar adecuadamente todas las fuentes. Si bien es cierto que cuanto mayor haya sido la relevancia de un linaje, pues más fácil, mayor será reconstruir esta historia familiar, pues mayor será la huella documental que éstas hayan dejado. ¿Por qué es importante estudiar el contexto histórico y social que decía que formaba parte de la historia familiar? Bueno, pues entender este contexto puede ayudarnos a comprender mejor el porqué de determinadas decisiones o circunstancias vitales. Por ejemplo, si yo sé que en una determinada época ha habido una epidemia, una persecución religiosa, unas migraciones, una revolución social, un conflicto bélico, pues podría entender por qué esos miembros de esa familia se han desplazado de una a otra localidad. También el contexto puede darnos indicios de por dónde proseguir nuestra investigación cuando nos encontramos estancados. Por ejemplo, los archivos pueden irnos más allá, puede que no sepamos por dónde proseguir, pero si yo sé que en esa localidad la gente procedía de otra región, puedo acudir a esas regiones de origen y hoy es muy fácil a través de Internet pues encontrar información de los mismos. Los estudios, para conocer este contexto histórico, este contexto social, resultan muy importantes los libros de historia regional y local, que muchas veces se publican en revistas especializadas o en propios libros y nos dan datos muy concretos de áreas muy concretas. Bien, otra idea que quiero transmitir es que la historia la hacen los hombres. Decía antes que siempre es posible reconstruir la historia familiar y que todas las historias merecen ser contadas, porque incluso la más pequeña de las contribuciones al final ha sido importante, ha sido crucial para el desarrollo de determinados acontecimientos históricos. Por ejemplo, yo recuerdo el caso, investigando algunas ramas de mi familia, en las que ciertos personajes eran concejales y, por ejemplo, pues habían sido los responsables de construir el ayuntamiento, la casa consistorial de una determinada localidad. Otros que habían impulsado la traída de aguas o de la red sanitaria a otra determinada localidad. Entonces, todo esto, aunque no forma parte de la gran historia, al final son anécdotas que resultan interesantes para esa composición de esa pequeña historia. Bien, antes de revisar las fuentes, de presentar las fuentes que nos pueden ayudar para reconstruir esta historia familiar, quiero compartir con ustedes una serie de recomendaciones. La primera de ellas es la necesidad de citar y documentar adecuadamente todas las fuentes. ¿Y por qué debemos de hacer esto? Por tres motivos. En primer lugar, nos va a permitir volver siempre a las fuentes originales para poder revisar estas. En segundo lugar, nos va a permitir reconocer la autoría intelectual de terceras personas, evitando con ello el plagio. Y en tercer lugar, transmite una solidez muy académica de las distintas investigaciones. Y esto es importante hacerlo. Yo recuerdo el caso de una investigación muy concienzuda que hizo una persona en Burgos, que había pasado 20 años investigando una determinada geografía, pero no había citado adecuadamente. Había publicado el libro y no había una relación de los distintos documentos. Cuando yo le fui a consultar 20 años después, fue capaz de recuperar ciertas fuentes, pero muchas otras no hubo manera y se perdió esa riqueza de datos. En segundo lugar, es importante consultar un conjunto amplio de fuentes. Cuantas más, mejor. Y mejor si la naturaleza de las mismas es variada. O sea, no solamente archivos religiosos, archivos militares. Luego veremos algunos de ellos. Una tercera recomendación es la necesidad de mantener el foco durante toda nuestra investigación. Si estamos realizando la investigación de un determinado linaje, no debemos distraernos con otras ramas. Al final es importante el foco. Esto no quiere decir
que esa información de ramas accesorias, de linajes emparentados, la debemos despreciar, simplemente la debemos anotar, dejar en un cajón para el futuro, porque al final, como bien se dice, quien mucho abarca, al final pues poco aprieta. Otro aspecto importante es la oportunidad que nos ofrecen hoy las plataformas y los repositorios digitales de información. Al final tenemos en España el portal de archivos españoles en red, PARES, tenemos FamilyShares, aquí tenemos a uno de los responsables, que hacen accesibles una gran cantidad de información desde casa. Otro elemento importante es la necesidad de planificar la investigación. Del mismo modo que hacemos en nuestra vida profesional. Cuando uno va a hacer un proyecto, planifica el proyecto. Aquí hay que pues lo mismo, hay que identificar qué archivos son de mi interés, qué tipo de fondos pretendo consultar, cuál es la logística de estos archivos, horarios, si es necesario reservar un asiento para poder consultar los documentos. Y esto es especialmente importante cuando hemos de desplazarnos físicamente, porque nos va a ahorrar tiempo y va a maximizar resultados, nos va a permitir llevar un control de la investigación. Y finalmente, algo que también es muy importante es publicar la investigación. Conozco muchos casos de gente que ha dedicado muchos años de su vida a investigar y después, por distintos motivos, un virus en el ordenador, el cierre de una página web en la que haya colgado su árbol genealógico, el mismo fallecimiento de la persona, pues ha perdido todo ese trabajo. Entonces yo les animo a publicar su investigación. Y hay revistas muy buenas, revistas especializadas. Esta misma Real Asociación tiene la revista Hidalguía, que es la decana en su materia en nuestro país. Bien. ¿Cómo reconstruir la trayectoria familiar más allá de nombres y fechas? Lo primero, para mí, es empezar con la tradición oral. No hemos de minusvalorar la misma. Al final, los testimonios de nuestros familiares vivos pueden darnos una primera pista. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de mi abuela materna siempre decía que su bisabuelo había sido general y que estaba enterrado de uniforme. No era así, al final resulta que era alférez, pero sí que estaba enterrado de uniforme. Y simplemente esta anécdota a mí me permitió tener una pista de que podría haber un expediente militar. Fui al archivo correspondiente y efectivamente ahí estaba. Y luego, lo importante es manejar adecuadamente, como decía antes, las distintas fuentes, tanto las tradicionales, archivos eclesiásticos, registro civil, plitos de hidalguía, archivos militares, pero también muchas otras que son menos conocidas por el investigador y de las cuales voy a hablar en los próximos minutos. Las primeras de estas fuentes son lo que he denominado publicaciones periódicas. Las mismas son de naturaleza variada, pero todas ellas tienen en común que han sido impresas de manera recurrente, contando generalmente con una periodicidad establecida y tiradas significativas, lo que facilita que los distintos ejemplares se hayan conservado al menos parcialmente. Nos referimos a la prensa y hemerotecas, a diarios, boletines y gacetas oficiales, a guías de la Administración española, a guías del Estado eclesiástico o anuarios del comercio. La primera son la prensa y hemerotecas, como decía. ¿Y qué información podemos encontrar aquí? Pues podemos encontrar información de noticias de sociedad, bautizos, pedidas de mano, cumpleaños, aniversarios, concesión de condecoraciones. También podemos encontrar esquelas, nombramientos de funcionarios y partidos políticos o incluso anécdotas varias. Las dos hemerotecas más relevantes en España son la de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, ambas accesibles a través de Internet. Aquí he traído como imagen para ilustrar esta fuente una columna de un periódico, en concreto es del Diario de Burgos, y trata de una anécdota de mi bisabuelo. Mi bisabuelo resulta que estaba en la estación de tren, en aquella época se encontró 15.000 pesetas, lo cual era una auténtica fortuna, y él, en vez de quedárselas, obró adecuadamente, por suerte para mí, si no, no podría haber usado este ejemplo, y se las devolvió a la persona que las había perdido. Y esta persona, en agradecimiento, publicó una columna que se tituló Honradez y nobleza, para agradecerle el gesto.
La segunda de las fuentes son los diarios, boletines y gacetas oficiales. El más importante, el más conocido, es el Boletín Oficial del Estado, el famoso BOE, antes denominado Gaceta de Madrid. Pero existen muchos otros. Todas las comunidades autónomas, todas las diputaciones provinciales tienen su propio boletín oficial y muchas veces están digitalizados. En cuanto a la información que contienen, pues lógicamente incluyen nombramientos y nuevos destinos de funcionarios de carreras y militares, nombramientos y ceses de cargos oficiales, decretos de concesión de condecoraciones, órdenes u otras distinciones, o decretos de sucesión de mercedes nobiliarias. Y esta información al final puede ser útil para muchas familias, no solamente los grandes linajes. La imagen que traigo aquí es un decreto del Ministerio de Gobernación en el cual recoge el escalafón del cuerpo de correos. O sea, no solamente altos funcionarios, sino funcionarios, digamos, más funcionarios rasos. Otras fuentes son las guías de la Administración española. Y la más conocida es el denominado Calendario Manual y Guía de Forasteros en Madrid, que ha tenido muchos otros nombres. Se trata de directorios que recogían detalladamente la estructura e integrantes de la organización política y administrativa del país e indicaban la relación de todos aquellos que ostentaban algún cargo, empleo o título en el gobierno y la administración. Aquí podemos ver una página correspondiente al calendario manual, al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en la cual se recoge el escalafón de un instituto, del Instituto de Albacete, y contiene una relación de los directores y de los distintos catedráticos. De manera análoga, la Iglesia también contó con sus propias guías, las guías del Estado eclesiástico, que se publicaron a partir de 1787 hasta el año 1835, generalmente con periodicidad anual, aunque hubo excepciones. Una fuente muy importante y muy desconocida son los anuarios del comercio. El más famoso es el anuario Bailly-Baillier, que se publicó desde el año 1879 y que en 1912 se fusionaría con el anuario Riera. Entonces, estos anuarios recogían para las distintas localidades de España una relación de profesionales y oficios, industrias, comercios y negocios en un ámbito geográfico determinado. Aquí he traído la imagen del anuario para el pueblo de Paterna del Campo, que es el pueblo del que era mi abuela. Entonces incluye una relación pues, de los altos funcionarios, jueces, alcaldes, pero también una relación pues, de los responsables de la zapatería, de los maestros, de aquellos que tenían distintos negocios. Entonces dan una información muy rica y que afecta a todos los estamentos. Otro conjunto de fuentes muy interesantes y muy útiles son los expedientes personales de naturaleza civil. Estos son conjuntos de registros y papeles correspondientes a una determinada persona que obran en un archivo o fondo documental no militar o eclesiástico. Nos referimos a los expedientes académicos, a los expedientes de archivos de colegios profesionales, a los de clases pasivas o a los archivos históricos de diputados y del Senado. Los expedientes académicos, además de contener información de naturaleza propiamente académica, como son las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas o la fecha de expedición del título, también suelen proporcionar una importante información genealógica, sobre todo cuando se trata de los expedientes más antiguos. Así se incluyen normalmente fecha y lugar de nacimiento, copias de partida de bautismo y ocasionalmente incluso expedientes de legitimidad y limpieza de sangre. Aquí he traído el expediente académico de un primo de mi abuelo, licenciado en medicina, donde se ve su localidad de nacimiento, la fecha de nacimiento y las distintas asignaturas. Y estos fondos pueden conservarse tanto en los archivos históricos de las propias universidades, como ocurre con la Universidad de Valladolid, pero también muchos de ellos se conservan en el Archivo Histórico Nacional, que custodia los expedientes de la Universidad de Alcalá, de su sucesora, la Universidad Central, así como aquellos de la Universidad de Sigüenza y del Real Colegio de Medicina
y Cirugía de San Carlos. Los archivos de colegios profesionales también son muy interesantes y muchas veces desconocidos. Quizás aquellos que cuentan con mayor riqueza de información genealógica son los de los colegios de abogados. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid ha digitalizado sus fondos y son accesibles a través de Internet, y el Colegio de Médicos. Entonces, en estos expedientes conservan información relativa a certificados de nacimiento del registro civil, datos relativos a la edad, localidad de naturaleza, domicilio, fecha de incorporación al colegio y, cuando aplican, cargos desempeñados en el mismo o incluso fotografías de los colegiados. Esta imagen creo que viene del archivo del Colegio de Abogados de Madrid y podemos ver cómo incluye un árbol genealógico del licenciado en Derecho. Dentro de esta categoría también se incluyen los expedientes de clases pasivas. Las clases pasivas pueden ser definidas como el régimen de pensiones de los funcionarios y, en su caso, de sus viudas o huérfanos. En estos expedientes se conservan, entre otros datos, los nombres de los beneficiarios y titulares, el número de orden y año en que se realizó la clasificación de la pensión, así como documentos justificativos de su derecho, como puede ser una hoja de servicios detallada del funcionario con fecha de nombramientos y de cese. Aquí he traído una imagen, también el expediente de un familiar, de un tío de mi abuelo que era fiscal, y podemos ver los distintos destinos que fue sirviendo en cada año. Así como partidas de nacimiento, matrimonio, defunción o testamento. También un archivo poco explorado es el archivo del Senado y del archivo histórico del Congreso de los Diputados, de los cuales antes comentaba con varios de los ponentes que habían trabajado o que están trabajando en los mismos. Estos archivos son muy interesantes para el estudio de las élites políticas, especialmente el archivo del Senado, donde podemos encontrar información, toda ella digitalizada, relativa a partidas de bautismo, matrimonio y defunción, renta y patrimonio, títulos nobiliarios u otros cargos públicos ejercidos. Por ejemplo, yo he consultado este archivo recientemente para un trabajo sobre el primer conde de Castilfalé que verá próximamente la luz. Otra categoría son los archivos notariales. Entonces, en los archivos notariales se conservan testamentos, codicilios, donaciones y contratos, dotes, capitulaciones matrimoniales, inventarios y participaciones de bienes, obligaciones y otros documentos similares. Los protocolos notariales de más de 100 años se conservan en los correspondientes archivos históricos provinciales, que son de muy fácil consulta y acceso, mientras que aquellos que tienen entre 25 y 100 años se custodian en los archivos de protocolos. Entonces la información es muy rica desde el punto de vista genealógico. Al repartir una herencia es necesario establecer los parentescos. Se suelen, por ejemplo, también mencionar los bienes, tanto los bienes muebles, me refiero a mobiliario, enseres, ropa, joyas, libros, cuadros o similares, como inmuebles, y cómo se distribuyeron estos al fallecimiento. También se suelen incluir información relativa a la elección del lugar de enterramiento, al tipo de funeral, al ropaje que se vestían. Antes hablaba uno de los ponentes de que el personaje que él había estudiado estaba enterrado con el hábito de San Francisco. Pues esta información se suele incluir en los testamentos, al número de misas de aniversario y similares. Bien. Otra categoría interesante son los censos, registros y catastros, que presentan una gran ventaja. Recogían información relativa a todos los habitantes de un determinado territorio, con independencia de su nivel de renta o posición social. Quizás el más interesante es el catastro de Ensenada. El catastro de Ensenada se realiza entre los años 1750 y 1754 con una finalidad fiscal. Y siempre que hay una finalidad fiscal, resulta que la administración, por interés, pues es muy exhaustiva en la información que recopila. Su ámbito geográfico es la Corona de Castilla, con la excepción de Canarias, provincias vascongadas y Reino Foral de Navarra,
que poseían una fiscalidad propia. Y como decía, se trata de un minucioso interrogatorio, donde se incluye información relativa a las características económicas y geográficas de cada población, así como información detallada sobre los vecinos, sus bienes, oficios y rentas y los familiares que tenían a su cargo, así como criados en caso de haberlos. Las respuestas generales, que son, como su propio nombre indica, menos ricas en información, están digitalizadas y son consultables a través de pares, mientras que las respuestas particulares generalmente se suelen conservar en los archivos históricos provinciales. Y yo les animo a acudir a su consulta porque la información verdaderamente es muy rica. Se puede conocer todos los bienes de una persona, con, digamos, su edad, todos los datos que ya hemos comentado. También, dentro de esta categoría, hemos de mencionar los censos electorales. Los censos electorales se publicaban generalmente en los boletines oficiales de las distintas provincias de España y en muchos casos están digitalizados. La información que contienen es interesante desde el punto de vista genealógico, pues incluyen datos relativos a la edad, al domicilio o a la profesión de los varones inscritos en el mismo, así como la indicación de si estos saben leer o escribir. Y ya, bueno, simplemente darles las gracias y si alguno tiene alguna pregunta, pues encantado de responderles. Bueno, si hay alguno que desea hacer alguna pregunta al ponente, ahí al fondo de la sala. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar por qué, no sé si es solo conmigo, pero por qué el sistema PARES funciona tan mal, si es algo a lo mejor no sé buscar o algo que no encuentro. Es un buen sistema, sé que hay mucha información allí, pero no logro encontrar la información. A ver, el sistema PARES funciona, lo único que hay que saber manejarlo y al final el saber manejarlo es consecuencia de tener mucha práctica. El problema que tiene, que como es tan rica la información que contiene, pues si uno no acota lo que intenta buscar, al final es inabordable la información, pero jugando con los filtros, jugando con las palabras clave, es posible llegar a lo que uno verdaderamente es de interés. ¿Hay algún navegador que vaya mejor? ¿Alguna? ¿Algún navegador de Internet que vaya mejor? Yo creo que uso Explorer o Firefox, los normales, no hay ninguno nada más. Y es de bastante fácil consulta, ¿no? Justo, hay que tener práctica, como bien dice Manuel, práctica, jugar con las palabras, ir acotando, probando y simplemente eso. Vale, gracias. Sí, claro. No, che te vanno a traere il microfono. David, è una conferenza perfetta. Grazie. Tu hai illustrato la Spagna in una maniera eccellente, tutte le fonti documentali. Io voglio fare solo un'aggiunta, perché nel mio paese quest'anno è l'anno del turismo delle radici. Dove sono le fonti che permettono di conoscere i nomi delle persone che dalla Spagna sono andate in tutte le parti del mondo, per farle tornare in Spagna a conoscere le terre dei loro antenati? Sí, o sea, existen muchos fondos relativos a las migraciones. Por la limitación de tiempo no he podido presentar los mismos, pero en PARES hay una colección de movimientos migratorios iberoamericanos donde se incluyen fichas, el archivo de Indias es el otro, pero los movimientos migratorios es, digamos, más reciente, incluye fichas para todas las personas que llegaron a Hispanoamérica con datos relativos a puerto de entrada, profesión, idiomas, características físicas y luego, como muy bien apunta Manuel Ladrón de Guevara, tenemos el archivo de Indias con los expedientes que eran necesarios realizar cuando alguien iba a las Indias. Entonces esos expedientes se presentaban ante la casa de contratación e incluyen información de la persona, de sus familiares, de sus criados, de los barcos en los que se embarcaban.
Entonces son muy ricos y también están digitalizados la mayoría de ellos en pares. Están Online. Te puedo pasar después el link. La tua conferenza era completa. Mi pregunta es fuera. Sí, sí. Para implementar. Yo te lo paso, lo tengo. Muchas gracias. Bueno, incluso los pasajeros de Indias, uno de los requisitos fundamentales era la religión. Sí, De tal efectivamente. manera que solamente los cristianos viejos podían acceder allí y no accedían los de otras religiones. Viene de difuntos que tenemos, que se pueden encontrar en pares también, que eran los testamentos que se hacían cuando se salía de viaje y se hacía el testamento y se llamaban bienes de difuntos. Igual detrás no se escucha también. Sí, los bienes de difuntos que se pueden encontrar también en pares, buscando, son los testamentos que se hacían cuando se hacían los viajes a ultramar y fallecía la persona y dejaba la herencia, ¿no? Entonces quedaba la constancia de ese testamento. Creo que Inés tiene una pregunta. Sobre el tema de las migraciones, más reciente, de las migraciones en el siglo XIX, nos pueden dar estos fondos solamente una visión muy parcial, porque por el hecho de la gran cantidad de migrantes ilegales que hubo. Solamente en el caso de Brasil, por cartas que escribían los cónsules españoles a España, había muchas localidades en que más del 80% de los emigrantes españoles eran ilegales y no tenían ningún tipo de documentación. La inmigración ilegal fue muy superior a la inmigración legal. Siempre ha habido emigración ilegal en España. En la época moderna también, gente que salía por Lisboa, se burlaba los controles de España, pero en el siglo XIX fue una emigración ilegal muy alta, con cifras altísimas. Entonces, estos archivos nos pueden dar una visión aproximada, pero muy lejos de lo que fue la realidad, las cifras reales. Perfecto, pues muchas gracias.